todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con esta labor uniéndote a nuestro sistema de membresías, que nos ayudará a seguir adelante y poder seguir siendo la voz de la palabra. Unirte es muy fácil. Solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Muy bien, vamos a comenzar nuestra reflexión de este día con un tema especial que ustedes ya tienen previamente preparado en su manual, en la página 7 y 8. Un tema que hemos titulado Jesús, hombre de oración. Y vamos a descubrir en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la oración, 8 pasajes donde se nos presenta a Jesús orando en diferentes momentos de su vida. ¿Por qué este tema? Porque tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús a orar como Él oraba. Pues nuestro modelo de oración es precisamente nuestro Señor Jesús. En la primera cita bíblica, abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 21. Escucha, un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, ya, el mismo texto bíblico nos lo está diciendo. Mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. 3 regalos. Cuando tú oras, número 1, se abre el cielo. ¿Quieres que sobre tu vida el cielo permanezca siempre abierto para ti y para los tuyos? Pues ya sabes el secreto. Hoy Jesús te dice que las llaves que abren las puertas del cielo se llama oración. Cada vez que tú oras, se abre el cielo. 2. Cuando tú oras y se abre el cielo, desciende sobre ti el Espíritu Santo. Por eso una persona que tiene una vida de oración normalmente es guiada, impulsada, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quieres para ti y para los tuyos que el cielo siempre esté abierto y recibas el amor, la gracia, los dones o carismas del Espíritu Santo? Pues hay que orar como Jesús. Y tercera gracia o bendición. Y se oyó una voz venida del cielo, Dios Padre, que cada vez que tú oras te dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. El Padre Celestial se complace en las almas orantes. Porque, ¿qué es la oración? La oración es un don del Espíritu Santo que tiene como finalidad ponerte en comunión de amor con Dios. Por eso un alma que ora entra en amistad con Dios, entra en comunión con Dios, está en la presencia de Dios, vive en Dios, es guiada por Dios. Es un alma que confía, que se abandona, que se deleita en la voluntad de Dios. Por eso el Padre se complace en las almas que oran. Y el Padre, cada vez que tú oras, te vuelve a repetir las mismas palabras que le dirigió a su Hijo Jesús el día de su bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces Jesús ora para ser lleno del Espíritu Santo. En tu manual tienes un esquema simple y sencillo. En la primera parte del recuadro dice referencia bíblica. Ahí ponemos Lucas 3:21.
Después, características. Pues Jesús ora para abrir las puertas del cielo. 2, para ser lleno de Espíritu Santo. Y 3, para sentirse un hijo amado del Padre. He ahí los frutos y los efectos de la oración en nuestra vida. Y en la tercera columna dice texto bíblico. Te invito a que con tu puño y letra escribas del versículo 21 todo este párrafo y versículo 22 en este recuadro, para que no olvides el texto sagrado, el primer texto en San Lucas que nos presenta a Jesús orando. Ahora vayamos al siguiente recuadro. Si no tienes el manual, no importa, te lo estoy mostrando. Son 3 columnas. En la primera van las citas bíblicas que yo les voy a ir dictando, en la segunda las características que les voy a ir compartiendo, y en la tercera es tarea en tu casa, porque tú de tu puño y letra, tomando tu Biblia, vas a tener el honor y la dicha de escribir el texto sagrado. Es una bendición, es una gracia, hazlo. Y el título, pues Jesús, hombre de oración. Vayamos al segundo pasaje. Vayan por favor hojeando junto conmigo su Biblia y vamos al capítulo 6, versículo 12. Y dice: por aquellos días Jesús se retiró a la montaña para orar. Varias veces vamos a escuchar la palabra montaña, y siempre que Jesús está en la montaña está orando, porque la montaña en la Biblia es símbolo de oración, de elevación, de ir al encuentro con Dios. Esto supone un esfuerzo, una disciplina, un horario, renunciar a muchas cosas del mundo, a veces a tu descanso, o dejar de ver televisión o de escuchar música, o renunciar a tu siesta, o a una hora de descanso nocturno para estar de rodillas delante de Dios, ya sea en el Santísimo, en tu casa, haciendo tu lección divina, rezando el rosario, haciendo una hora santa, haciendo cualquier otro tipo de oración que te mantenga en comunión con Dios. Jesús sube a la montaña porque tiene que tomar una decisión importante en su vida. Él tiene cientos y cientos de discípulos. De entre todos esos, tiene que elegir a 12. Tiene que tomar una decisión sabia. Elegir 12 apóstoles, 12 columnas, 12 piedras, sobre las cuales va a recaer el peso de la iglesia cuando Él parta a la derecha del Padre. ¿A quién elegir? Para tomar esa decisión sabia, Jesús hará una vigilia de oración. Renunciará esa noche al sueño, permanecerá en la montaña orando a su Padre. Y dice, pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos, que eran cientos y cientos. Y de entre ellos, ya por la iluminación de Dios Padre, porque oró toda la noche, supo elegir a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? A tomar sabias y acertadas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. El secreto para abrir el cielo es la oración. El secreto para tomar sabias decisiones, orar. ¿Qué significa eso? Aprende de Jesús. Antes de tomar una decisión, acude a Dios en oración para que Él te ilumine, te dé certeza en las decisiones que vas a tomar para que sean las mejores. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones equivocadas? A veces importantes, a veces no tan importantes, a veces muy trascendentes, y nos hemos arrepentido. Porque nos precipitamos y sin haber acudido a Dios primero en oración para que nos dé la certeza y sepamos elegir
conforme a su voluntad, nos precipitamos y decidimos, elegimos y a veces nos arrepentimos, porque después vienen las consecuencias y decimos, ¿qué hice? ¿Por qué tuve que tomar esta decisión? Elegí mal, porque te hizo falta orar. Mira cómo el Señor, antes de elegir, no se precipita. Y vaya que tenía prisa. Pero Él primero acude a Dios, porque una de las tentaciones para orar es la prisa. Y normalmente las personas que son esclavas de lo urgente, de la prisa, nunca tienen tiempo para hacer oración. Porque están tan ocupadas en las cosas del mundo, en sus negocios, en sus quehaceres, en sus cosas, pero no en las de Dios. Por eso continuamente se equivocan en la vida y van tomando decisiones negativas, con consecuencias muchas veces nefastas. Hoy aprendamos de Jesús. ¿Quieres tener el cielo siempre abierto? Ora, pues la oración abre las compuertas del cielo. Segundo, ¿quieres tomar sabias decisiones? Acude a Dios con el problema. Acude a Dios con las muchas decisiones que tienes que tomar para que acertes las mejores. Y el Espíritu Santo te dará la certeza. Por eso, en características pon, antes de tomar una decisión, hay que orar, como hacía Jesús, y pasó toda la noche orando a su Padre, hasta que recibió la sabiduría y la certeza y el nombre de los 12 apóstoles que debía elegir. Así, continuamos hacia el capítulo 9 de San Lucas. Y otra vez aparece Jesús en el monte Tabor, en otra montaña, haciendo oración, la transfiguración de Jesús. Anoten en su tercer recuadro, Lucas capítulo 9, versículo 28, que dice: unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, escucha, y subió a la montaña. ¿A qué? A orar. Montaña y oración en la Biblia son sinónimos. Es encuentro con lo divino. Mientras Jesús oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. ¿Qué significa esto? Que la oración te transforma. La oración te configura con Cristo. Empieza a escribir donde dice características. 1. La oración te transforma. La oración te renueva. La oración te purifica. La oración te configura con Cristo. Te cristifica. Te santifica y te diviniza. Escucha esto. Cada uno se parece o se asemeja a aquello que adora. ¿Tú qué adoras? Muchos adoran el dinero y se metalizan. Otros adoran el alcohol y se hacen alcohólicos. Otros adoran la droga y se hacen drogadictos. Otros adoran los placeres y se hacen hedonistas. Recuerda, cada quien se asemeja, se parece a aquello que adora. Si tú adoras a Cristo, te cristificas. Vas adquiriendo los rasgos de Cristo. Te vas pareciendo a Jesús, no físicamente, me refiero en el carácter, en tu personalidad, en toma de decisiones acertadas, irradias la paz de Cristo, su amor, puedes perdonar con facilidad como Él perdona, puedes ser guiado por el Espíritu Santo, vives tu dimensión bautismal y así te vas configurando con Cristo. Entonces, llevamos 3. La oración abre el cielo. La oración te ayuda a tomar decisiones acertadas. Tercero, la oración te configura con Cristo. Vean y convénzanse de los beneficios de la oración que vamos aprendiendo de Jesús en San Lucas. Sigamos adelante.
Ahora vayamos al capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Y aquí Jesús va a enseñar a orar a sus discípulos, que sería la cita número 4 del esquema. Y aquí van a poner Lucas capítulo 11, versículo 1. Y escuchen. Un día, mientras Jesús oraba, otra vez Jesús está orando. Estaba orando en un cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es precisamente aquí, a media altura del Monte de los Olivos, otra vez la montaña, donde Jesús estaba orando. Imagínate cuán hermosa, cuán bella era la oración de Jesús, que aquel discípulo se le quedó mirando y lo escuchaba con deleite. Imagínate la profundidad de las palabras de Jesús, en éxtasis, orando a su Padre. Ver orar a Jesús era tan apetitoso, tan antojable. Pero aquel discípulo no interrumpe la oración de Jesús, pero en cuanto termina de orar el Señor y se levanta y empieza a caminar, no se contuvo ese discípulo. Por eso se le acerca y le dice: Señor, por favor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista también enseñaba a sus discípulos, necesitamos que nos enseñes. Y Jesús no dijo que no. Inmediatamente comenzó a enseñar a sus apóstoles. Hasta el día de hoy, allá en Jerusalén, a media altura del Monte de los Olivos, existe la gruta original llamada la Gruta del Pater Noster, que es precisamente el lugar donde Jesús estaba orando y enseñó a orar a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Allá adentro cabrán a lo sumo 40 personas. Ahí se ora muy bonito, todos se toman de la mano, cantamos el Padre Nuestro. Hay un altar y alrededor de los atrios de la basílica del Padre Nuestro vas caminando y encuentras placas de cerámica con la oración del Padre Nuestro en muchísimos idiomas del mundo. Y tú vas caminando, vas viendo todo hasta que encuentras en español, sientes una emoción de la mano y volvemos a repetir la oración de Jesús. ¿Qué pasa cuando tú rezas y pides las 7 peticiones de la estructura del Padre Nuestro? Es Jesús de nuevo orando en ti. Cada vez que tú oras, es Jesús orando en ti al Padre Celestial. No estás solo. Cada vez que te pones en la presencia del Señor y dices en nombre de... ¿En qué momento se cortó? Tuvimos una falla técnica. Es que a veces el internet falla y puede ser el de aquí, puede ser el de tu casa, las redes sociales, así son. Pero no importa, también le ofrecemos estos sacrificios o pequeñas privaciones a Jesús en oración. Y así ejercitamos la paciencia. Bien, entonces cada vez que tú oras es Jesús orando en ti. No lo olvides. Por eso cuando vayas a rezar el rosario, cuando vayas a comulgar, cuando vayas al Santísimo, cuando te cierres en tu cuarto a hacer tu oración, cuando vayas a hacer tu lección divina, debes decir: ven Jesús a orar en mí. Porque ya lo dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Nosotros no sabemos orar, y es verdad. Por eso el Espíritu Santo y Jesús vienen en nuestra ayuda, en nuestra debilidad, y ellos nos ayudan a orar según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nunca estás solo. Además de que está contigo tu ángel de la guarda, la Virgen María, el santo de tu devoción, también está el Espíritu Santo, y también está Jesús, y también está Dios Padre.
la Santísima Trinidad que habita y reina en nosotros. Cuando tú oras es un festín, es una explosión de amor, es una fiesta trinitaria, y todo el cielo se te une, todos los santos y el purgatorio, toda la iglesia se te une cada vez que oras, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia en sus tres dimensiones es una fiesta de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Hasta aquí hemos concluido la primera parte de Jesús, hombre de oración. Vayamos a la segunda parte. Si no tienes tu manual, no importa. Tú en una hoja blanca haz las 3 columnas: cita bíblica, características de la oración, y aquí vas a escribir el texto bíblico que te estoy compartiendo. Ahora vayamos a otro momento. Ese momento en que Jesús va a interceder por San Pedro, porque el diablo ha pedido autorización para tentarlos. Anoten la referencia bíblica, número 5, Lucas capítulo 22, verso 31. Y dice: Simón, Simón, recordemos que Simón es Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ahora Jesús nos habla del poder de la oración de intercesión. No solo oramos para abrir el cielo y recibir el Espíritu Santo. No solo hacemos oración para tomar sabias decisiones y pedir discernimiento espiritual. No solo oramos también para que Jesús nos enseñe a orar. No oramos solo para ser transformados y configurados con Cristo. También oramos para interceder por los demás, por el Papa, por nuestro cardenal, por nuestros obispos, nuestros párrocos, por todos los sacerdotes, por los seminaristas, por los religiosos, las religiosas, por todo el pueblo de Dios, por todos los hombres, por todo el mundo. La oración tiene un carácter universal. Ahora Jesús nos enseña la importancia de pedir unos por otros. ¿Por qué? Porque Satanás pide autorización, y dice el texto, para reclamarlos y sacudirlos como se sacude el trigo en la era, con violencia. Y dice Jesús: no se lo ha impedido, los va a zarandear. Y vaya que los zarandeó. En el huerto todos corrieron asustados, abandonaron a Jesús, pero después se repusieron y Pedro los confirmó a todos. Pero vean lo que dice: pero yo he intercedido, he rogado por ti, para que tu fe no decaiga. Qué importante, papás, interceder por nuestros hijos, para que su fe no decaiga. Intercede por tu esposa, por tu esposo, por otras familias, por otros matrimonios, por tus amigos, por tus empleados, por tu jefe, por tus socios. En todas direcciones, Jesús nos enseña a pedir unos por otros para vencer juntos las tentaciones del maligno, las tentaciones de la carne, las tentaciones del pecado, las tentaciones del mundo. Pues tenemos 4 enemigos: diablo, pecado, mundo y carne, nuestra concupiscencia. Por eso necesitamos orar unos por otros. Y cuando tú sientas los embates, la debilidad, la carga del pecado, que sientas que no puedes, con humildad, pide a tu familia que ore por ti, pide a tus amigos, pide al sacerdote, pide a tu director espiritual. Es válido pedir a los demás que oren por ti, como tú también oras por ellos. Es el valor, el poder de la oración de intercesión. Pasamos a la cita bíblica número 6. Ahí mismo, en el capítulo 22, anoten referencia número 6, Lucas capítulo 22, pero ahora estamos en el verso 39. Y aquí encontramos la oración de Jesús
en el huerto de Getsemaní, también llamado huerto de los olivos. Después Jesús salió y fue como de costumbre al huerto de los olivos. Sus discípulos lo siguieron, porque los discípulos debemos seguir a Jesús a todas partes. Al llegar allí, les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se arrodilló. También Jesús se ponía de rodillas y de rodillas suplicaba a su Padre: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es precisamente en la hora de la prueba que Jesús nos enseña a redoblar la oración con mayor fuerza, con mayor ahínco, con mayor perseverancia. Porque es precisamente en la oración donde vamos a sacar la fuerza para hacer, cumplir y vivir la voluntad de Dios, para aceptarla por difícil que ésta pueda ser. Jesús ya está viviendo su pasión, pero le espera mucho más por delante. Y Jesús no pide ser librado de esa cruz, sino aferrarse a ella con más fuerza. Por eso pide a su Padre que en esa hora no se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios, para agradarle y complacerle hasta el final. Jesús está siempre radicalmente decidido a alimentarse y vivir en la perfecta, santa y adorable voluntad de Dios. Así también nosotros. Si no oramos, mis queridos hermanos, difícilmente haremos la voluntad de Dios, porque entonces nos ganará nuestra voluntad humana. Y normalmente la voluntad humana busca los placeres, lo fácil, lo rápido, no trabajar, ganar dinero fácil, estafar a los hermanos, mentir, robar, fraudear, hablar mal de los demás, juzgar. Todo eso viene de una voluntad humana. Pero cuando tú oras, fundes tu voluntad humana con la voluntad divina, de tal manera que la voluntad de Dios comienza a reinar en nosotros, y así podemos superar las tentaciones de la vida y deleitarnos en la cruz y en todo lo que el Señor disponga para nosotros, y lo haremos con amor y con suma alegría, como Jesús nos enseña a hacerlo. Dejamos este episodio y vamos al episodio número 7 de nuestro esquema. Ahora notemos la referencia bíblica número 7. Lucas capítulo 23, pero ahora estamos en el versículo 33 y 34, que dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, es decir, el monte Calvario o Gólgota, allí crucificaron a Jesús y también a los malhechores, a los que la tradición llama Dimas y Gestas, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús clavado en la cruz. En esas 3 horas de agonía, de las 12 a las 3 de la tarde, Jesús está clavado en la cruz y lleva ahí una agonía de 3 horas, sufriendo por amor a nosotros, ofreciéndose como cordero y derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Jesús, elevado en lo alto de la cruz, en el más grande dolor y suplicio, mira su primera palabra. Su primera palabra es de amor y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis queridos hermanos, si no oramos, seremos incapaces de dar el perdón a los que nos han ofendido. Entre más oras, más fácil podrás perdonar las ofensas de aquellos que te han hecho mucho daño en tu vida. Porque la oración tiene esa nobleza, esa facultad de darnos la gracia de poder perdonar.
Jesús es nuestro modelo. Y Jesús ha sido severamente ofendido por todos nosotros. Pero a Él, pasando por alto nuestras ofensas, pone su mirada no en el pecado, no en el oferente, sino en Dios. Y dice: Padre, en atención a mí y a mi sacrificio en la cruz y a mi sangre preciosa, en atención a mi pasión, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú sientas resistencia y se te dificulte el poder perdonar, tranquilo, no te ofusques, no te estreses, no pierdas la calma. Eso significa que te falta orar más. Simplemente pospone el perdón, vete al Santísimo, toma tu rosario, haz tu lección divina, ponte de rodillas, haz una plegaria y verás cómo el Espíritu Santo te dará la gracia para poder perdonar. Ya sea a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu socio, a tus amigos, a tu jefe, a un empleado, a un compañero de trabajo, a quien sea, podrás con facilidad y con amor, siguiendo el ejemplo de Jesús, dar y otorgar el perdón. Ese es el poder también de la oración. Y por último, episodio número 8. La referencia bíblica que colocaremos ahí es Lucas capítulo 23, pero ahora en el verso 44 al 46. Y mira cómo muere Jesús. Muere orando. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y dijo una oración, una plegaria: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jesús inicia en el Jordán, en su bautismo, orando, recibiendo el Espíritu Santo. Y Jesús concluye su vida en la cruz, muriendo, entregando el Espíritu Santo. Date cuenta cómo la vida de Jesús está enmarcada por el Espíritu Santo. Todo es bajo el impulso del amor de Dios, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y ahora Jesús muere entregándonos su Espíritu Santo. Porque en la oración lo podemos entregar todo, lo podemos dar todo, lo podemos sacrificar todo, porque la oración nos dará la gracia para vencer, para donarnos, para servir, para entregarnos como Jesús. Solo el que ora puede entregar su espíritu en el servicio, en el trabajo, en el estudio, en la tarea, en la misión. Tú, cuando haces una cosa, otra cosa, más tarde otra, ¿das todo tu espíritu? ¿O eres de los que hacen todo a medias, con mediocridad, solo por salir del paso, para que no digan, por apariencia, por hipocresía? Jesús nos enseña que si oramos, haremos todo con el mejor esfuerzo. Pondremos el corazón, pondremos el espíritu, nos donaremos, porque orar es donarte, orar es fraccionarte, orar es partirte como se parte la hostia en la Eucaristía, es darte, como decía Teresa de Calcuta, es amar hasta que duela, es servir hasta el cansancio. Ese es el poder de la oración. La oración te mueve como Jesús a entregarlo todo, desde la cruz, desde el dolor, desde el sufrimiento, dar tu sangre, dar tu vida, dar tu espíritu. Esa es la entrega del verdadero cristiano que tiene y emprende cada día una vida de oración. Así concluimos este tema con los 8 pasajes en el Evangelio de San Lucas. Jesús
hombre de oración. Y concluyo con esto. Si Jesús, que es Dios, tenía la necesidad de orar, con cuánta mayor razón nosotros, que somos pecadores. Por eso pidamos a nuestro Señor Jesucristo que por la intercesión de la Virgen María recibamos el espíritu de oración, para que en todo momento, antes de tomar decisiones, antes de actuar o hacer cualquier otra cosa, primero acude a Dios en oración. Recuerda que así hacía Jesús. Y si lo amamos y lo seguimos y somos cristianos, pues imitemos a Jesús en la oración. Por eso este tema es muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo, de tanta confusión, de tanta división. Unos dicen una cosa, otros otro, con la pandemia, las vacunas, todo esto que es una nube espesa de confusión. Tú tranquilo, haz a un lado todo eso y ponte de rodillas con Dios, y el Señor te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer, siempre en comunión con tu iglesia, en comunión con la palabra de Dios, en comunión con el magisterio, en comunión con tu familia, con tu director espiritual si lo tienes, siempre buscando el bien de los demás. Evangelizar y sobre todo hacer, lo enfatizo, la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.